Shalom, la paz, hermanos. Qué alegría de verdad, y se los digo de corazón, el que puedan acompañarnos en la reflexión de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios llega a más hermanos, eso no solo llega a ti, sino que va a tener repercusiones en tu familia, en tu matrimonio, en tus compañeros de trabajo. Porque el bien, decía Santo Tomás, se difunde por sí mismo. Y así como la palabra de Dios es el bien supremo porque es la voz de Dios, llega a tu corazón y no solo se queda ahí, sino que se irradia, se difunde en tu familia, se difunde en tu trabajo, se difunde por donde quiera que tú vas. Porque escuchar la voz de Dios es permitirle a Dios que actúe en nosotros. Es una gracia enorme poder estar como discípulos escuchando a nuestro Dios. Hoy el Señor, que tanto nos ama, quiere entregarnos a través de su palabra una obra especial de amor que quiere hacer con nosotros. Por eso, con humildad, pero también con alegría, escuchemos la voz de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estas son parábolas, figuras a través de las cuales el Señor quiere mostrarte los secretos del reino de Dios. Las parábolas eran muy comunes en tiempos de Jesús. Los rabinos muchas veces usaban parábolas para tratar de que el pueblo de Israel abriera el oído y relacionara su vida con lo que Dios le decía. Pero había un problema. Normalmente los rabinos no daban el significado de la parábola. Concluían la parábola diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Como cuando nosotros los mexicanos decimos: el que le quepa el saco, que se lo ponga. ¿Por qué? Porque cuando se escuchaba la parábola, uno tiene que relacionar su vida con uno de los personajes de la parábola. ¿Por qué Dios te está diciendo eso? Y permitirle al Señor que hable a tu oído, que hable a tu mente y entiendas lo que Dios te quiere decir. Porque Dios, hermanos, no da fórmulas. Dios nos muestra caminos de vida. Y hoy el Señor quiere explicarte
quiere introducirte en el reino de Dios. Pero hermanos, el problema es que si nosotros no hemos experimentado qué es el reino de Dios, nos quedamos, ¿de qué se trata? ¿Será que el reino de Dios es que Dios me va a dar dinero? ¿Será que el reino de Dios es que Dios me va a dar salud? ¿Será que el reino de Dios es que va a quitar a los políticos corruptos y va a poner por gente decente? ¿De qué se trata el reino de Dios? Y el Señor enseña con parábolas, con figuras, con comparaciones, ¿qué es el reino de Dios? En este caso, empieza diciendo, se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Dios siembra en tu corazón a través de los sacramentos, concretamente en el bautismo, a través de la predicación de la palabra. El Señor va sembrando una semilla de fe. Aparentemente no sucedió nada cuando fuiste a misa y escuchaste las lecturas, escuchaste la homilía. Aparentemente no sucedió nada de que vas cada semana a la Eucaristía y comes el cuerpo de Cristo. Aparentemente no pasa nada cuando estás yendo a un grupo de oración, a un movimiento, no sé, renovación carismática, el oratorio, talleres de oración del Padre Larrañaga, círculo bíblico. Parece que no pasa nada, parece que no cambia. Pero dice el Señor que ahí Él pone una semilla para ti, la semilla del reino, y dice, pasa las noches, los días, y sin que Él sepa cómo, la semilla germina y crece. Tú perseveras en tu grupo de oración sin que te des cuenta, la semilla de fe va a crecer, va a germinar. No estás perdiendo el tiempo cuando estás en un grupo de oración. Sin que te des cuenta, el hecho de que tú vayas a la Eucaristía, y de ser posible diario, es mejor. Sin que te des cuenta, lo que Dios sembró del reino de Dios va a germinar y va a crecer. Hay veces, hermanos, el Señor, porque ve que somos bien frágiles, no nos permite ver que nuestra vida está cambiando. No nos permite ver los frutos que se están dando por asistir a la Eucaristía, por escuchar la palabra, por darte tus pequeños espacios de oración. Tú no te das cuenta y dices, no cambio. Y a lo mejor hasta tus hijos, para chantajearte, te dicen, ya ves, no cambias, no sirve para nada, porque no estás haciendo lo que ellos quieren. Pero, ¿de qué se trata, hermano? No es tu esfuerzo el que va a hacer que la semilla del reino germine, no. No es porque tú le eches muchas ganas, no. El reino de Dios, Dios reinando en la vida de un hombre, Dios reinando en su cuerpo, Dios reinando en su sexualidad, Dios reinando en sus estudios. Eso es una obra de Dios. Y Dios lo va haciendo poco a poco. Así que no te dejes engañar. Que no te chantajeen diciendo que no sirve nada que vayas a tu grupo de oración. Porque la obra no es tuya. El cristiano pone su vida en las manos de Dios cuando va a la Eucaristía. El cristiano pone su vida en las manos de Dios cuando va a su grupo juvenil, a su grupo de oración, a su movimiento. El cristiano pone su vida en las manos de Dios cuando está en oración. Pero el que hace germinar es Dios. El que produce frutos es Dios. Nosotros, hermanos, simplemente somos la tierra donde el Señor va a poner la semilla de la fe, la semilla del reino de Dios. Y repito, a lo mejor tú no te das cuenta, pero desde cómo empiezas a ver la vida, desde la alegría que tienes, desde qué es lo que dices o cómo haces oración, se nota si en verdad estás permitiendo que el reino
empiece a germinar en ti. Porque también puede ser lo contrario, que nosotros no le permitamos al Espíritu Santo que germine el reino en nosotros, por incredulidad, porque somos mala tierra. Y dice la palabra que cuando va produciendo ya los frutos y ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz. ¿Quién es este hombre? Dios. Dios que va a cortar los frutos cuando ya están maduros. Dice, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? Puede ser en dos momentos. Uno, un acontecimiento muy fuerte que te sacude, la muerte de un ser querido, un problema fuerte de trabajo. Ahí está cosechando el Señor, ahí se tienen que ver los frutos. Pero también puede ser el día de tu muerte, cuando dice el Señor, se acabó el tiempo, vamos a ver cómo está la cosecha. Este hermano, ¿qué frutos ha dado? ¿Qué granos de trigo tiene? Vamos a cortar la cosecha. A ver, le transmitió la fe a sus hijos. Vamos a ver si hay fruto. ¿Cómo trató a su esposa? ¿Cómo trató a su esposo? Vamos a ver si hay frutos. ¿Cómo trató a su nuera? Vamos a ver si hay frutos. ¿Qué hizo de bueno por los demás? ¿O fue un egoísta que nada más vivió para sí mismo y no hay frutos? Hermanos, para aquellos que han dejado que Dios actúe en su vida, que han sido fieles al Señor, hay frutos. Y cuando sea el momento en que Dios nos corte de este mundo, podremos presentarle al Señor, Señor, estos son los frutos. Mi hijo es cristiano, estos son los frutos. Mi matrimonio, aún con sus dificultades, permanecimos juntos. Aún con nuestras luchas, trabajamos para ti en nuestra parroquia, pasamos a leer, ayudamos en el catecismo. Hubo frutos. Dichoso tú. Qué triste sería que el Señor venga a buscar frutos en ti, porque Él ha puesto la semilla del reino, pero que por tu incredulidad no le hayas permitido al Espíritu Santo que haya frutos verdaderos, que sería realmente lamentable. El Señor habla con parábolas, con símbolos, ya sea a través de la predicación de su palabra, pero también habla con parábolas en tu vida. Recuerda que en tu vida nada es casualidad. No hay casualidades para el cristiano. Sabe que Dios le está hablando en los acontecimientos. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender la parábola que Dios te está diciendo en la historia. Si perdiste el trabajo, si te enfermaste, si una persona que era muy importante para ti ya no está. Son parábolas, son figuras, son comparaciones. Dios te está hablando. Espero que tengas humildad y que tengas al Espíritu Santo para entender lo que Dios te está diciendo. Porque te repito, Dios habla en las Escrituras, pero también Dios te habla en la historia, en los acontecimientos. Y el Señor, hermanos, cuando nos quiere expresar lo que es el reino de Dios, dice, ¿con qué podremos compararlo? ¿Cómo te lo explico? Porque, hermano, el reino de Dios no es un concepto intelectual, es experimentar que Dios reina, gobierna mi vida, mis emociones, mis sentimientos, mi familia, mi matrimonio. Ahí es el reino de Dios. Dios que reina, Dios que gobierna, y nosotros que le decimos, Señor, aquí está mi vida. Sé tú el que disponga lo que sea mejor para mi familia y lo que sea mejor para tu reino. Escucha lo que Dios te dice en la historia y en las parábolas del reino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.